Para unos el mejor artista de la historia, para otros un poeta. Hoy repasaremos la vida de Bob Dylan tanto personal como artística. Si bien hay demasiada información, hicimos un resumen de lo que pensamos que es lo más importante. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Robert Allen Zimmerman, nacido en 1941, aproximadamente la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Robert pasó gran parte de su juventud escuchando la radio, primero con emisoras que transmitían blues y country desde Shreveport, Luisiana, y posteriormente con emisoras de rock and roll. En 1959, durante la época, su inicial interés por el rock and roll dejó paso a un mayor acercamiento al folk estadounidense, porque a pesar de que tenían frases y ritmos pegadizos, no eran canciones serias como lo era el folk, que estaban llenas de tristeza, fe y sentimientos más profundos. El propio Dylan reconoció en Crónicas Volumen 1, que había estado influido por Dylan Thomas a la hora de cambiar su nombre artístico. En enero de 1961, viajó a Nueva York con la esperanza de ver a Woody Guthrie, que estaba gravemente enfermo a causa de la enfermedad de Huntington en el hospital psiquiátrico de Greystone Park. Guthrie había sido una revelación para Dylan y fue su mayor influencia en su primera etapa musical. Dylan le compuso una canción, Song to Woody. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-comin' along. Muchas de sus primeras canciones alcanzaron al público en general a través de versiones realizadas por otros intérpretes como Joan Baez, que se convirtió en la primera protectora de Dylan, así como en su amante. Baez fue determinante a la hora de elevar a Dylan a la popularidad nacional e internacional con numerosas versiones de sus composiciones y al invitarle frecuentemente a tocar en sus propios conciertos. Con el lanzamiento de The Free Wheelin' Bob Dylan en mayo de 1963, Dylan creció significativamente como cantautor folk. Gran parte de las canciones de The Free Wheelin' fueron canciones protesta. Al álbum también incluyó Blowin' in the Wind, una de sus canciones más famosas, también mezcla de canciones de amor y blues jocosos. La gama de material en el álbum impresionó a oyentes como George Harrison, guitarrista de The Beatles. Harrison comentó: "Acabábamos de escucharlo, nos trasladó. El contenido de las letras de las canciones y simplemente la actitud, era increíblemente original y maravilloso". Por otra parte, A Hard Rain's Gonna Fall, sin mencionar que es una obra maestra atemporal, con sus referencias al apocalipsis nuclear, la canción ganó resonancia durante el desarrollo de la crisis de los misiles en Cuba. Sin embargo, consultado Bob Dylan sobre si esta canción hacía referencia a una lluvia atómica, él respondió: "No es una lluvia atómica, solo es una fuerte lluvia". Al igual que Blowin' in the Wind, marcó una nueva dirección en la composición moderna, haciendo uso del monólogo interior y la lírica imaginativa con las formas tradicionales del folk. En mayo de 1963, el perfil político de Dylan creció cuando abandonó el programa de televisión The Ed Sullivan Show. Dylan se había convertido en una figura de proyección internacional. Su tercer disco llegó en 1964 y el título, que lo es también de una de las canciones que contiene, expresa el sentir de una época. Los tiempos están cambiando. Durante la época, Dylan y Baez eran figuras prominentes en el movimiento por los derechos civiles, y cantaron juntos en la marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963. Su visión política quedó reflejada en el álbum, como canciones que a menudo incluyeron historias de la vida diaria, tales como Only a Pawn in the Game, que aborda el asesinato de Medgar Evers. La muerte solitaria de Harry Carroll, sobre la muerte de una camarera de hotel negra a manos de William St. Singer. Balada de Hollis Brown y North Country Blues resumían la desesperación engendrada por la descomposición de las comunidades agrícola y minera. A finales de 1963, Dylan se sentía manipulado y limitado por el folk y por el movimiento de protesta. Entre finales de 1964 y comienzos de 1965, la imagen y el estilo musical de Dylan cambiaron rápidamente, ya que pasó de ser un cantautor de la escena folk a una estrella de la música pop y folk rock.
Sus vaqueros y camisas de cuadros fueron reemplazados por ropa de Carnaby Street, gafas de sol y botas al estilo de The Beatles. No encontré información sobre cómo afectó este suceso a Dylan, pero fue obvio que le afectó. Deja tu opinión en los comentarios. El quinto álbum de Dylan supuso otro salto estilístico en la carrera musical, debido a la introducción de grabaciones con instrumentos eléctricos. El primer sencillo incluyó una asociación libre de versos que fueron descritos como un retorno a la energía de la poesía beat y como precursores del rap y el hip hop. Además de introducir un cambio estilístico con canciones rock, la segunda cara del álbum incluyó 4 largas composiciones folk con guitarra acústica y armónica como única instrumentación, en la línea de anteriores trabajos. De ellas, Mr. Tambourine Man pronto se convirtió en una de las composiciones más reconocidas del músico, cuando The Byrds grabaron una versión eléctrica que alcanzó el primer puesto tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Por otra parte, estas dos canciones fueron aclamadas como otras dos importantes composiciones del músico. En 1965, como cabeza de cartel del Newport Folk Festival, Dylan interpretó su primer set eléctrico desde sus días en la escuela secundaria con un grupo de respaldo. Diferentes interpretaciones de los hechos sugieren que los abucheos procedían del sector purista del folk, que no recibió bien la actuación eléctrica de Dylan, aunque otros aluden a la mala calidad del sonido como motivo de los abucheos. Los fans esperaban al viejo Dylan versión folk. Pero se olvidaron que él empezó en el rock and roll. La canción fue una versión eléctrica de Maggie's Farm. Después de sufrir un accidente con su moto en 1966 y no salir de gira durante 8 años, obtuvo un mayor éxito comercial con discos de la época, números 1 en su país natal. A raíz de su accidente, Dylan se retiró de la opinión pública, y con la excepción de algunas selectas apariciones, no volvió a salir de gira durante 8 años. Su siguiente trabajo, Nashville Skyline, fue un disco de country que contó con el respaldo de músicos de sesión de Nashville y en el que introdujo un rango vocal distinto de sus primeros trabajos, al usar una voz de crooner más suave. En mayo de 1969, Dylan apareció en el primer episodio del programa de televisión de Johnny Cash Show, en el que cantó a dúo con Cash. La publicación de Nashville Skyline fue seguida de su segunda aparición pública en varios años, al tocar con The Band como cabeza de cartel en el Festival de la Isla de Wight el 31 de agosto y después de rechazar varias propuestas para presentarse en un festival de Woodstock mucho más cercano a su hogar. ¿Se imaginan a Dylan en el Festival de Woodstock? A finales de la década de 1970, Dylan se convirtió en un cristiano renacido y publicó 2 álbumes de música gospel con un importante trasfondo religioso. Durante las giras llevadas a cabo entre otoño de 1979 y primavera de 1980, Dylan dejó de interpretar sus canciones más conocidas, seculares, y comenzó a realizar en el escenario declaraciones sobre su fe, como la siguiente: "Hace años me dijeron que era un profeta. Yo solía decir, no soy un profeta. Ellos decían, si lo eres, eres un profeta. Yo decía, no soy yo. Ellos solían decir, seguro que eres un profeta. Solían convencerme de que era un profeta. Ahora salgo y digo que Jesucristo es la respuesta. Ellos dicen, Bob Dylan no es un profeta. Simplemente no pueden manejar la situación". La conversión de Dylan al cristianismo produjo el rechazo frontal de un sector de su público y de compañeros de profesión. Poco antes de su asesinato, John Lennon grabó una demo de Serve Yourself como respuesta a la canción de Dylan Gotta Serve Somebody. Sobre sus relaciones, como ya mencionamos, Joan Baez, Sarah Lowndes, de la cual dijo, era la cosa más erótica que había visto nunca, el aire se llenó de repente con hojas de plátano. Empezamos a hablar y mi cabeza empezó a dar vueltas. Con la cual tuvo 4 hijos. Caroline Dennis con una hija.
Dylan ha recibido diversos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, 12 Grammys, un premio de la Academia de Cine y un Globo de Oro. Su nombre se halla en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores. En mayo de 2000, ganó el Premio de Música Polar de la Real Academia Sueca de Música, entregado por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. En mayo de 2012, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Barack Obama. Y la lista sigue y sigue. Bob Dylan sigue haciendo música hasta ahora con 38 álbumes de estudio. Con Triplicate, el 38º álbum de estudio publicado el 31 de marzo de 2017. Eso es todo por este video. Espero haber abarcado lo suficientemente necesario, faltaron algunas cosas pero recopilamos lo más importante. Cuéntanos cuál es tu canción favorita, o alguna anécdota del cantante. Mira estos otros videos y suscríbete para más contenido musical.